Y por eso yo lo hablo en este video de forma abierta, porque debe existir un espacio en el cual podamos hablar de estas verdades tan difíciles. Hola, hoy quiero contarte cómo convertí un diagnóstico tan desafiante como el cáncer de mama en un increíble proceso de sanación. Cómo transformé lo que denominamos como un problema o una desgracia en una maravillosa oportunidad. Una oportunidad llamada cáncer. Mi nombre es María Fernanda Mantilla, tengo 34 años, nací en Colombia, en Ocaña, norte de Santander. Soy madre de 2 hijos y junto con mi esposo creamos este proyecto denominado Una oportunidad llamada cáncer para ayudarte a ti si eres un paciente que acaba de ser diagnosticado o si alguien cercano a tu círculo personal necesita una voz de aliento y una ayuda. Te invito a que permanezcas y a que te quedes para que este contenido sea de gran ayuda para ti o para alguien que tú conozcas. Antes de dar inicio a este segundo video y a contarles esta parte de mi historia, quiero agradecerles infinitamente y enviarles un amoroso y caluroso abrazo a cada uno de ustedes por acoger nuestro proyecto, porque así nos lo han manifestado en mensajes, al compartir nuestro video, a darles like, a dar esos corazoncitos a nuestro proyecto. Así que les agradezco infinitamente por esa acogida tan maravillosa, porque eso nos motiva a mi esposo y a mí a seguir trabajando para ayudar a tantas personas que pasan por este duro diagnóstico o por cualquier situación de vida en la que se encuentren, y nos anima a poder compartir y a poder llevar esta contribución para el mundo. Así que infinitas gracias a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirte cómo inicié en todo el proceso de las quimioterapias, cómo transité por esa etapa del diagnóstico y de todo el proceso de sanación del cáncer, que a título personal, y sé que es el sentir de muchos pacientes que me escuchan, es una de las etapas más difíciles de todo el proceso de sanación de cáncer. Con esto quiero contarte, pues, desde mi óptica y sin ser médico, quiero contarte un poco cómo las quimioterapias son el tratamiento coadyuvante para los pacientes con cáncer. Y como yo te venía contando en el video anterior, que si no lo has visto, el video denominado parte 1 de mi historia, te invito amorosamente a que vayas y lo visites, a que lo veas, a que lo compartas y a que puedas tener pues como ese complemento para poder ir entendiendo como esas etapas o las fases de mi historia que comparto a través de estos videos. Cuando yo inicié mis procesos de tratamiento de quimioterapia, yo tenía que viajar a la ciudad de Bucaramanga, más o menos 6 horas. Les quiero contar que cuando ya pues era el momento, se iba acercando, yo me llené de mucho miedo, me llené de mucho temor, de mucha incertidumbre. Como yo les decía, todo el proceso de cáncer como tal es un proceso donde uno empieza todo en su vida a cambiar, todo empieza como a darse una inestabilidad en su vida. Además porque digamos que el concepto de las quimioterapias, sin ser uno paciente oncológico o mucho antes del diagnóstico, pues a uno le decían quimioterapia y siempre se le viene a uno en la cabeza personas sin cabello, personas de muy bajo peso, con ojeras, ya pues como muy demacrados, muy con un aspecto pues bastante como lúgubre. Entonces uno pues se llena de miedo, es natural, uno se llena de incertidumbre. Y como les decía, yo cometí muchos errores y pues te invito a que no le tengas pues como miedo a equivocarse, porque a nosotros nos enseñan que todo hay que hacerse, digamos que al pie de la letra, y que no podemos cometer errores, y si cometemos errores nos damos muy duro a nosotros mismos, nos autoflagelamos por cometer errores, y yo en ese momento quería que todo me saliera perfecto. Yo entonces empecé a leer qué hacer para las quimioterapias, cuáles eran los efectos secundarios, otra vez el amigo internet ahí buscando uno en internet todo lo que podía pasar con las quimioterapias, y empecé a escuchar, ¿no? A mí me dio, ya yo tenía ciertas amigas que ya iban como un poquito más adelante en el proceso, entonces no, a mí me dio esto, me dio esto, me dio esto. Los procesos oncológicos o cualquier tratamiento médico al que tú te sometas o cualquier terapia a la que tú accedas
¿sí? Desde la óptica complementaria, las terapias naturales, todo este tipo de situaciones donde estén involucrada la salud son individuales. No podemos esperar que los efectos que tiene una paciente oncológica sean los mismos que tiene otra, por su contextura, por su forma de alimentarse, por hasta los pensamientos que tenemos, hacen que esos efectos secundarios o adversos sean diferentes, y en muchos casos no se presentan efectos secundarios por diferentes circunstancias. Pero yo pues cometí el error como de llenarme de todas esas cosas, comentarios, pensamientos, temas que encontraba en internet, pero también te digo que a pesar de que tengas temor, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que te dejes llenar la cabeza de muchos comentarios, aún con todo eso, llénate también de mucha fortaleza, de mucho amor, de mucha oración. Eso fue lo que a mí me ayudó. Yo iba con mucho miedo, pero asimismo empecé a buscar herramientas que me permitieran transitar por ese proceso de quimioterapia de una forma diferente. Entonces a mi primera quimioterapia, y aquí va un consejo, a tu primera quimioterapia ve con una botella de agua muy grande para que te hidrates, porque la quimioterapia requiere sí o sí de mucha hidratación. Yo llevaba un termo como de este tamaño, lleno de agua helada con hielitos que me producía como sensación como placentera. Entonces agua helada. Llévate tu celular con meditaciones o con ejercicios de relajación, música, lo que a ti te genere paz, porque aquí, como les digo, el proceso es individual. Entonces, si a ti te genera paz escuchar música relajante, adelante. Si quieres hacer una meditación, vamos a estar compartiendo mucho del material que yo utilicé y que me sirvió, por si tú consideras pues que también puede ser para tu ayuda. Una de las escritoras o autoras de bestseller como lo es Louise Hay, habla mucho pues de la autosanación del cuerpo, y a mí me gustaba mucho escuchar las meditaciones de ella mientras yo estaba en quimioterapia. Y llevarse unos auriculares para que lo conectes al celular y puedas entrar como en situación de sanación. Entonces miren acá lo que yo les quiero compartir, lo que te quiero compartir a ti, sobre todo paciente oncológico, a ti cuidador de un paciente, y es que a pesar de que estemos llenos de miedo, a pesar de que estemos llenos de incertidumbres, debemos sí o sí tomar la decisión de hacerlo, con miedo, pero hacerlo, entrar en un proceso de sanación, con miedo, con angustia, pero también cargados y llenos de herramientas que nos ayuden a superarlo mejor. Porque en mi proceso me fui dando cuenta que el miedo, las dudas, la incertidumbre, todo eso fue perdiendo valor, y mi espíritu y mi ser se fueron quedando con el amor, con la autosanación, con el perdón, con temas que vamos a seguir hablando en esta serie de videos y que quiero pues compartir contigo. La primera quimioterapia, como tenía tanto miedo y no sabía qué iba a pasar o cuáles eran los efectos de la quimioterapia, yo le dije a mi esposo que nos quedáramos esa semana ahí en Bucaramanga. Yo decía, no, de pronto esto me da muy duro y mejor acá, le dije yo a Mauricio, mejor pasar los efectos de la quimioterapia acá en Bucaramanga. Y así lo hicimos. Yo llegué ese día, todo era nuevo para mí, todo era desconocido. Te digo a ti, paciente oncológico, que estás entrando por primera vez a esa sala de quimioterapia, que te entiendo desde lo más profundo de mi corazón, de sentir ese miedo. El primer día me sentí como en un trance. A uno le aplican como en bolsas de suero, más o menos, la infusión como tal de la quimioterapia. Eso va por las venas. Hay otros pacientes que lo ponen por medio de un catéter. En mi caso fue por medio de las venas. Entonces me canalizaban, me ponían ahí el medicamento. Las enfermeras para mí del centro oncológico donde yo recibí las quimioterapias, unas personas súper lindas, dándome pues consejos, como me decían, no, Mafe, pero tranquila, relájate, mira que todo va a estar bien. Eso ayuda muchísimo, poder encontrar pues como voces que te van alentando. Y fueron de 8 de la mañana como a 1 de la tarde. Fueron varias horas en las que uno estaba pues ahí como en un sillón reclinable. Lo que les digo, yo empecé a poner meditaciones, a entrar en situación de sanación, a decir que acá era muy curioso, porque las quimioterapias las primeras que me ponían eran rojitas.
Y la programación neurolingüística sirve muchísimo. Lo que tú te dices a ti mismo, lo que le dices a tu cerebro y lo que le dices a tu cuerpo. Y cuando la enfermera estaba poniéndome por primera vez la quimioterapia roja, la ponen como en unas bolsitas azules porque esa medicina es fotosensible, o sea, tiene alguna reacción con la luz, entonces la dejan es como en unas bolsitas azules. Entonces yo veo el color de la quimioterapia, que era roja, y tenía mucho miedo, estaba llena de miedo de que me fueran a poner ese medicamento. Y le digo yo a la enfermera, se llama Ruby, todavía nos vemos y es una muy linda persona. Y le digo yo, Ruby, ¿cierto que usted me está poniendo ese amor líquido y que ese amor líquido me va a sanar? Y ella se quedó mirándome así como con extrañada de que yo le dijera eso. Entonces le dije, es que tengo miedo. Tengo mucho miedo por todo lo que han dicho que la quimioterapia puede causar en mi cuerpo como efecto adverso. Entonces yo quiero pensar que es amor puro y líquido lo que me está usted poniendo. Entonces me miró a los ojos profundamente, me dijo, vea mamita, sí, es una medicina fuerte, pero esto le va a salvar la vida. Y si usted tiene una buena actitud, todo va a estar mejor. Y aquí otra vez la palabra, actitud. La actitud con la que se enfrenta este tipo de situaciones cambia radicalmente el curso del proceso. Y yo le dije, ok, Rubicita, si tienes toda la razón, voy a ponerle buena actitud. Y así fue. Ese día duré todo ese tiempo ahí, se me hizo eterno, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, yo como que sentía que era todo un día que estaba ya yo en la clínica. Y salí como en un trance, ¿sí? Tal vez como era la primera vez que mi cuerpo asimilaba esta medicina, sí salí como en especie de un trance. Ese día no sentí mayor cosa, la verdad, solo sentía mucha pesadez en mi cuerpo. Almorcé normal ese día, porque como es quimioterapia, uno está a la expectativa, ¿no? ¿Qué le va a dar? ¿Qué va a sentir? ¿Qué no sé qué? Y además, pues en la capacitación que nos dan, de alguna manera, sí nos hablan de los efectos secundarios, y pues obviamente uno de alguna forma se predispone. Al siguiente día fue algo bastante duro para mí, para mi esposo, porque de pronto este es el video en el que más me vas a ver como moviendo fibras, porque realmente el proceso de la quimioterapia fue para mí el más difícil. Para mí individualmente, María Fernanda Mantilla, fue la quimioterapia el proceso más complicado de todo el proceso de sanación. Yo ese día, al siguiente día de la quimioterapia, entré en un estado como de pánico, de ansiedad, donde realmente desde la óptica psicológica me desequilibré completamente. Mi oncóloga mucho tiempo después me explicaba desde esa parte cómo el medicamento pudo tener una injerencia, pero también pues pudo ser todo el estrés crónico realmente, porque era un estrés crónico con el que yo venía, incluso desde antes del diagnóstico, ¿sí? Porque uno a veces empieza a llevar una vida muy estresante y a veces es internamente, porque por fuera aparentamos otra cosa, pero internamente sí llevamos muchos pensamientos de estrés, mucha carga para la mente y desde la óptica de las emociones. Logramos ese día superarlo. Encontramos también muchas personas que nos ayudaron y que estuvieron ahí dispuestas para nosotros, y eso es algo pues en lo que yo siempre estaré profundamente agradecida, porque nos permitió ir poco a poco atravesando esas etapas, pero superándolas. Las primeras quimioterapias eran un ciclo de 21 días, o sea, me aplicaban la quimioterapia hoy y yo tenía que esperar 21 días para aplicarme el nuevo ciclo de quimioterapias. Así que pasada esa semana, ya más o menos a los 5 días, ya yo estaba, digamos que bien, ya me sentía nuevamente yo. Y me devolví para Ocaña, el día de los cumpleaños de mi hijo mayor. Y mi familia se reunió para celebrarle el cumpleaños a mi hijo. Y yo de cierta manera como que sentía que había superado, y yo decía, no, ya si superé la primera, yo sentía que ya la había logrado, ¿sí? Pero
acá pues venía como la etapa más dura, ¿sí? Porque se empezaron a dar cambios muy fuertes en mi cuerpo. Después de la primera quimioterapia, como a los 15 días más o menos, después de terminado, bueno, no, un poco más, tal vez como el mes casi, se empezó a caer el cabello. Yo, pues como les había contado en el video número 1, yo me había cortado el cabello súper bajito, pero aún así pues tenía cabello, ¿sí? Así que la sensación de hacer esto y quedarse con el cabello en las manos es una sensación bien dura. Y te entiendo. Te entiendo, mujer, o te entiendo, hombre, que estés pasando por esto, porque es igual de duro para ambos, para las mujeres o para los hombres. Y que se cayera el cabello fue otra parte dura de ese momento. Y duele que se caiga el cabello, entonces por eso la mayoría pues decidimos pasarnos la máquina. Mi esposo me pasó la máquina en mi casa. Estábamos en la casa y me pasó la máquina y ya quedé con el cabello súper bajito, pero no fue suficiente porque me seguía doliendo el cuero cabelludo. Así que una amiga me regaló como una especie de espumita muy suave con unas máquinas de afeitar y yo lo hice. Me llené la cabeza de espuma y me pasé la máquina de afeitar y quedé completamente pues así como la palma de la mano, sin nada de cabello. Me miré al espejo y el autoconcepto cambia porque yo me veía en el espejo y al principio no me reconocía, no sabía quién era yo. Para mi pareja también fue duro, porque lo queramos o no, socialmente el cabello pues tiene ese componente de feminidad, de la mujer, de sí. Todo este tipo de cosas son situaciones disruptivas a las que no estamos preparados a vivir o a ver a nuestra pareja así. Además bajé mucho de peso, perdí mucho peso, empecé a perder peso y claramente mi aspecto pues era el de una persona típicamente en quimioterapia, y a lo que tanto miedo le tenía yo, lo vi y lo viví. Y les tengo que decir que ahí no había vivido ese proceso de amarme a mí misma. No lo había hecho, no había hecho ese cambio de paradigma de decir me amo, me acepto como soy. Esta calva pues de alguna manera me está aportando vida, me está aportando la oportunidad de seguir viva. Así que me cuestionaba mucho, me daba muy duro a mí misma, atacaba mucho a mi ser interior y todo el tiempo estaban el juez y la víctima. Nosotros como seres humanos todo el tiempo tenemos dos voces aquí que hablan y se contradicen y pelean y la una juzga a la otra. El juez y la víctima. El juez te halla culpable. La víctima acepta que eres culpable y por eso te castigas. Porque una vez consideramos que somos culpables, pues ¿qué queremos hacer? Nos autocastigamos con lo que nos decimos y cómo nos tratamos. Y en ese momento mi relación conmigo misma era la peor. La peor relación que yo tenía en ese momento no era con mi entorno, no era con mi pareja, era conmigo. Acá varias cosas ocurrieron. La primera de ellas, cómo decirle a mis hijos lo que estaba pasando. Cómo contarles a mis hijos lo que me estaba ocurriendo. Cómo lograr que mis hijos vieran fortaleza que yo no tenía en ese momento. Porque ese momento fue el más duro. Ustedes se acuerdan que yo les conté que comencé empoderada y que yo iba, mejor dicho, y que hice mi ceremonia de sanación y que le entregué mi cabello a Dios y que le di fortalezas a mi mamá y así, y luego así. Y es normal. Hoy lo veo en perspectiva y digo, es normal. Es un duelo, en el cáncer hay que hacer un duelo, como en todo, como cuando se pierde un trabajo, cuando se termina una relación, cuando se termina una amistad, hay que hacer un duelo. Y de alguna manera yo no lo entendía, ¿sí? A pesar de que tenía mucha fortaleza. Y la etapa de la quimioterapia para mí fue una etapa donde yo iba en picada por la medicina, que era medicina fuerte, y por los cambios físicos y estéticos, y porque en ese momento pues tenía algunas herramientas, pero no las que yo necesitaba para afrontar el diagnóstico como tal.
Así que lo más difícil en ese momento era poderle explicarles a mis hijos de 7 y 4 años qué era lo que me estaba pasando y por qué mamá y papá estaban viajando tanto, se estaban yendo tanto de viaje, porque yo a mis hijos nunca los había dejado solos. Así que yo le pedí fuerza y fortaleza a Dios que me iluminara qué era lo que le tenía que decir a mis hijos para que ellos entendieran. Y de ahí, de esa etapa, fue donde yo imaginándome y craneándome qué era lo que les tenía que decir para que ellos, desde sus edades tan pequeñas, pudieran entender qué era lo que me estaba pasando. Así que yo les dije, miren, mamá está teniendo muchos cambios en su cabello, como ya lo están viendo, en lo que le gusta hacer a mamá. Mamá ya no está tan activa como antes, ya no puede jugar con ustedes como antes, ya no puede estar tan pendiente de ustedes en las tareas y en las labores pues, de su día a día, porque mamá se está sanando. Mamá, en su cuerpo, en el cuerpo de mamá, hay unas células que están bravas, ¿sí? Y les ponía las células con carita como brava. Entonces hay unas células que están bravas y que necesitan recibir un tratamiento para luego estar felices, para poderse sanar. Y ellos me decían, bueno, que cómo se llamaba lo que yo tenía. Y a mí me daba miedo decirles, me daba miedo mostrarles dónde era, pero fui entendiendo y con mi esposo lo hablábamos y decíamos, no les podemos esconder nada a los niños, y con esto te invito a que si estás pasando por un diagnóstico como estos y tienes que hablar con tu hijo pequeño, con tu hija pequeña, esconder o aparentar de que nada está pasando no es bueno. No es bueno porque eso les enseñamos a nuestros hijos, a que los problemas son para esconderlos, a que los problemas no son para vivirlos y solucionarlos, sino para taparlos o para decir no ha pasado nada, todo está bien, mamá está fuerte. Pues ellos veían, era evidente que yo no estaba fuerte, o sea, tenía todo menos fortaleza en ese momento. Así que yo decidí contárselos en un idioma y en un lenguaje que ellos me entendieran. Hay unas células que están bravas y mamá necesita sanarse para que esas células ya estén felices. Y ellos lo entendieron. Y fue tan mágico, tan poderoso, tan increíble, que mi hijo de 4 años, todos los días, durante esa etapa de quimioterapia, con sus ojos pequeñitos, me sobaba y me decía, mamá, no te preocupes porque Dios te está sanando. Y cuando me veía enfrentar esos síntomas tan duros de las quimioterapias, de los cuales no les quiero hablar porque no quiero predisponerlos, pero cuando me veía enfrentarlos, me acompañaba al baño, estaba todo el tiempo detrás de mí y me decía, tranquila mamá, que Dios te está sanando. Yo solo puedo decirles que ahí están las palabras de Dios. Era muy duro ver a mis hijos como no podían entender qué era lo que me estaba pasando. Y mi hijo mayor me decía, las células se están sanando, ¿cierto? Eso lo haces porque te estás sanando, ¿cierto, mamá? Para mí la etapa de las quimioterapias fue muy dura porque afectó mucho mi parte psicológica. Y sí, no es una etapa para nada fácil y te entiendo completamente. Hago mucha hincapié en este video y en esta parte de la historia en los pacientes, porque solo los pacientes que hemos pasado por esta situación entendemos. Y los amigos que yo hacía en la sala de quimioterapia, cuando uno compartía la sala de quimioterapias con ellos, era algo mágico, o sea, era algo espectacular. Y es un fenómeno que yo solo he vivido en una sala de quimioterapia. Uno tenía una apertura emocional absoluta porque la persona que estaba al lado no la conocías, pero te entendía completamente lo que estabas viviendo.
intercambiábamos historias de vida y nos hacíamos como de forma bilateral una terapia. Eso era terapéutico, eso es una cosa espectacular. Entonces uno se llenaba de fuerza porque uno veía al otro, el otro ha podido en esto, entonces yo le aportaba algo a mi otro compañero, ese compañero o compañera me aportaba algo a mí y era muy bonito. Esa parte la recuerdo con mucho cariño de mi quimioterapia. Los pacientes oncológicos atravesamos demasiadas dificultades, atravesamos cosas tan duras como los juicios de otras personas que sin querer nos lastiman. Atravesamos los pronósticos que muchas veces recibimos desde el punto de vista médico y a veces se vuelve como una secuencia de malas noticias, ¿no? Entonces te vas al médico y te dicen esto está mal y luego esto y como que tú dices, Dios mío, ¿no va a parar esto? Atravesamos muchos cambios en nuestra vida, como se los decía, la parte física, la parte emocional, la parte mental. Atravesamos muchas dificultades. Pero también quiero contarles las dificultades que atraviesan los cuidadores. Todo el sistema médico tiene en el centro al paciente que atraviesa por quimioterapia. Pero el cuidador o cuidadora está en un segundo plano. A él no se le presta la misma atención que al paciente. Y yo creo que eso es una falla que desde la óptica social estamos teniendo. Sin culpar a nadie, porque ¿cómo encontrar culpables en una situación tan dura como el cáncer, cierto? Pero sí es un descuido y sí es una falencia que tenemos como sociedad, no pensar en el cuidador. En mi caso, mis cuidadores eran mi mamá y mi esposo. Y ellos atravesaban las mismas dificultades desde otra óptica que yo estaba atravesando. Pero es algo de lo que no se habla. Es un tema tabú que no se expresa y como no se expresa, pues es un problema y un conflicto oculto y se vuelve como algo de lo que nadie quiere hablar, pero el problema está ahí. Atravesar por estos problemas, por estas situaciones o por los efectos de la quimioterapia, ¿sí?, desconcierta mucho al cuidador, porque uno como paciente allá adentro tiene un caos y un conflicto y el cuidador está impotente, porque mi esposo y mi mamá corrían a traerme aguas, a traerme cosas, pero hay momentos en que uno no quiere nada. Entonces, ¿cómo poder ayudar a alguien que ni siquiera puede dejarse ayudar o quiere dejarse ayudar en muchos casos? Porque había momentos en que realmente yo perdí absolutamente las ganas de vivir. Pero esa es la realidad que vivimos los pacientes oncológicos. Y por eso yo lo hablo en este video de forma abierta. Porque debe existir un espacio en el cual podamos hablar de estas verdades tan difíciles, de pronto no sintiéndonos cómodos, pero sí poderlo hablar abiertamente para que las personas que están viendo este video digan, ok, no solo me pasa a mí, también le pasó a ella, y seguro vamos a ver así en los comentarios como en el primer video, más personas que se puedan sensibilizar y digan, es verdad, así nos pasa. Y así, aflorando el problema, le vamos a poder encontrar una solución. Siempre existe una ruptura, siempre existe como una disonancia en esas relaciones, porque claro está, el primer componente es la dificultad que uno como paciente oncológico está viviendo, pero además también es el descuido que se le da al cuidador, porque nos preocupamos porque el paciente tome vitaminas, se cuide en la alimentación, pero conmigo pasaba, por ejemplo, y es que uno de los efectos colaterales que yo viví de la quimioterapia era que yo no soportaba ningún olor, o sea, cualquier olor a comida, yo lo detestaba, yo no quería comer además, pero el olor de los condimentos de la comida, del ajo, de la cebolla, me daba unas náuseas horribles. Nosotros, como les decía, nos quedamos en una habitación de un hospedaje y yo lo recuerdo con mucha nostalgia, porque mi esposo se llevaba el almuerzo y se iba para el balcón y se encerraba a comerse rápido la comida para que yo no oliera la comida que él se estaba comiendo.
y el alimentarse. Entonces yo pienso en eso y yo digo también, muy difícil lo que mi esposo estaba viviendo y claramente yo no era consciente. Así que él se fue cargando y cargando y cargando de esas situaciones. Y eso se volvió una olla de presión. Cuando reventó, pues fue muy duro. Yo les tengo que confesar que yo pensé que mi matrimonio se iba a acabar y no sabía cómo iba a afrontar eso. Yo decía, Dios mío, tengo cáncer y si se va a acabar mi matrimonio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? Si yo me muero, ¿qué va a pasar con ellos? Hablar de esto es súper difícil, pero yo lo quiero hacer no con la idea de mostrar una cara negativa de todo esto, sino con la idea de poderte decir a ti que esos procesos que se viven dentro del cáncer tienen ayuda y tienen salida. Y decirte que no tengas miedo de buscarla, que no tengas miedo de buscar la ayuda correcta, una ayuda que realmente pueda ayudarte a sanar a ti como individuo y sanar a tu cuidador. En mi caso era mi pareja y obviamente pues todas las personas que están casadas me darán la razón o sea, ya de por sí la convivencia de pareja no es algo que sea pues como supremamente fácil, y a eso sumarle el estrés y la carga de vivir todo un proceso oncológico. Entonces con esto quiero sensibilizarte un poco y hacer consciente lo inconsciente y entender que esa dificultad que se vive como pareja tiene solución, que no es el fin. Y aquí quiero darle el agradecimiento a cada uno de los cuidadores que están con mis compañeros de camino, con las mujeres y con los hombres que estén atravesando un proceso de cáncer, y decirte que te doy las infinitas gracias por estar ahí para esa persona con cáncer y ayudarlo en todo lo que significa un tratamiento de cáncer, pedirte que no desfallezcas, así como mi esposo, que por más cansado que estaba, por más agotado, por más cargado emocionalmente, no se fue, se quedó ahí para estar conmigo en la dificultad más grande de mi vida, como lo fue el cáncer. Él no tenía herramientas para afrontar lo que se veía o lo que vivíamos como pareja, y le doy la razón. Sí, muchas veces quiso salir corriendo, pero no lo hizo. Se quedó ahí al pie del cañón conmigo. Es un reconocimiento para él, porque todas las personas me ven y me dicen: Mafe, qué valiente eres, Mafe, nos inspiras, Mafe, Mafe. Pero ahí también estaba Mauricio acompañándome, ahí también estaba mi mamá, siendo ese baluarte para mí, para mi esposo y para mis hijos. Así que también es un reconocimiento y un agradecimiento a mi mamá. Entonces, con todo esto, yo solo te quiero decir que es muy importante encontrar una red de apoyo en la cual sostenernos como pacientes y como cuidadores, buscar ayuda, no callarnos las cosas. Existen profesionales del área de la salud mental, como lo son los psicólogos oncólogos. Son psicólogos que se especializan en esa parte de oncología de pacientes oncológicos. Y aquí también quiero hacer un reconocimiento espectacular a una fundación que a mí me ha dado la mano y que los amo y los adoro con todo mi corazón. Encontré la Fundación Salud Querida, encontré el grupo de gladiadoras y fue una cosa espectacular, porque yo empecé a encontrar talleres, empecé a entender las herramientas de autocuidado, empecé a encontrar un engranaje maravilloso que estaban dispuestos a personas que no me conocían y que estaban dispuestos a ayudarme y a darme la mano, y eso fue increíble. Eso fue un cambio radical. Ya como yo les decía, yo venía así, pero empecé a subir con toda el amor, la ayuda, la fortaleza. Entonces yo le contaba a mi esposo: mira, imagínate que aprendí esto en los talleres. Ay, amor, mira que encontré esto. Bueno, además de eso, con la ayuda de las terapias que yo recibía de forma presencial acá en Ocaña,
no, ya, eso fue una cosa maravillosa. Entonces por eso te digo, no tengas miedo de buscar ayuda, de encontrar gente en esta área oncológica. Hay muchas, hay grupos, hay todo eso. Yo todo eso lo desconocía. Y cuando una vez yo lo encuentro, ¿sí? Y ya fue espectacular, porque la gente que conoce qué pasa en un proceso oncológico, ¿sí? Te puede ayudar porque ya sabe qué es lo que tú estás pasando, ¿sí? Y la doctora Mayra, cuando nos hace los talleres de afrontamiento del diagnóstico, uno le dice, doctora, es que siento esto y esto. Ah, claro, mira, ella te explica, es por esto, es por esta causa, así. Uno dice, ah, bueno, o sea, lo que me está pasando a mí no solo me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Entonces tiene solución, ¿sí ves? Así que te invito a que no te quedes callado. Nosotros estamos aquí para eso. Vienen cosas maravillosas en este proyecto denominado Una Oportunidad Llamada Cáncer. Y yo solo te quiero decir pues que por más duro que la estés pasando, veas mi historia y te des cuenta que todo tiene solución. Después de haberles compartido todo esto en este video, nuevamente les hago esa invitación amorosa que les hice en nuestro primer video. Es a compartir este segundo video, a compartir nuestro perfil en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y que nos permitan al proyecto denominado Una Oportunidad Llamada Cáncer, que nos permitas y nos regales un espacio en tu casa, que estos videos puedan ser una ayuda, una luz, un sentido de ayuda y de apoyo para ti, paciente oncológico, para ti, cuidador, y en general para cualquier ser humano que pase una dificultad, porque no solo existen las dificultades como el cáncer, existen otras dificultades donde de pronto mi historia de vida puede tocarte y puede ayudarte a ti en ese momento de dificultad y decirte que lo puedes lograr, decirte que si yo lo logré, que si María Fernanda Mantilla lo logró, tú también lo puedes lograr. Vienen cosas espectaculares, como les decía al principio, estoy supremamente agradecida, yo no dimensioné lo hermoso que podía ser este proyecto. La verdad estamos mi esposo y yo súper sorprendidos y agradecidos con ustedes porque son muchos los mensajes que estamos recibiendo de personas que quieren unirse a este proyecto. Te agradezco nuevamente por permanecer, por ver completo este video, por compartirlo. Recuerden activar todas las notificaciones para que estén pendientes cada vez que subamos un nuevo contenido. Estamos preparando un live para que toda la comunidad de Una Oportunidad Llamada Cáncer pueda interactuar en tiempo real con nosotros, poderles ayudar a despejar dudas, inquietudes. Esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!